Vamos a comenzar con la primera pregunta para el representante de Puno, el señor congresista Flavio Cruz, y queremos entender cuál es su percepción de los hechos que están ocurriendo, porque vemos agresividad, violencia, pero también saqueos que se alejan de las demandas sociales y de una protesta que puede ser muy válida, pero también con personas infiltradas que estarían detrás de ellas. Bueno, un saludo a todo el país a través del medio. Disculpen la voz, ayer hemos estado en una tensión muy fuerte por el caso de Puno especialmente. Hay una violencia de toda naturaleza, ¿no? La que ayer ha ocurrido después de una protesta absolutamente pacífica hasta más o menos las 4 de la tarde, tanto en Puno como en Juliaca, donde fueron las ciudades de concentración de la parte sur que vinieron a Puno y la parte norte que vinieron a Juliaca. Después pasaron los hechos y como verá hasta las 10 de la noche la violencia continuaba, porque estamos en un contexto político. Y ahí ven al agresor cómo habla, en tono altisonante, triunfalista, dictatorial. ¿Usted considera entonces al premier así es, o sea, la violencia de distinta naturaleza, por más simbólica que sea, violencia. Y eso lo que ha hecho el señor es atizar más, exacerbar más la indignidad que está contenida en el pueblo desde hace décadas. Acá no es un tema de este gobierno, del anterior, no. Puno es una región históricamente olvidada en el tema de su desarrollo. Pero los actos vandálicos, los saqueos, los incendios, también robar en una dependencia de la ciudad, eso, se alejan de las demandas sociales. Nadie va a justificar eso, atentar a la propiedad pública o privada, nadie. Infiltrados, ahí las organizaciones comunales, vecinales, han hecho una suerte de vigilantes, ¿no? Pero es imposible, rebasa cuando esa cantidad de vándalos que pueden haber vienen de otros. En todas las ciudades hay delincuentes y estos aprovechan ese contexto. Repito, por ejemplo, la zona aymara de la zona sur, después de las 4 de la tarde hicieron el acostumbrado almuerzo en el tendido, el jojawi que se llama, y comenzaron a retirarse, se fueron para el sur. Entonces la pregunta es, ¿quiénes? Además, hay unas malas notas incompletas, estaba viendo un monitoreo de los medios, dice que luego de esa cantidad de buses que vinieron del sur, luego vinieron a Juliaca, ningún bus, porque todo estaba bloqueado, ninguna persona que llegaron hasta Puno desde el sur, fueron hasta Juliaca. En Juliaca fue el tema de los que van del norte, ¿no? Entonces hay que informar también con objetividad. Le agradezco venir acá, este espacio, para aclarar muchas cosas y expresar mi condolencia también a todos los familiares de los 17 fallecidos hasta el momento, 52 heridos, según la información oficial que nos han dado. Como verán ellos, le duele, pero ni siquiera una condolencia de parte del señor Otárola, ¿no? Y hoy día tendrá, no creo, la osadía de ir al Congreso y decir, mira, acá todo no pasó nada. No es propicio el momento para que se dé lo que se dé hoy día en el Congreso. Vamos a darle la oportunidad también al congresista Anderson por estar aquí el día de hoy. Gracias. Lo que está diciendo el congresista Cruz es que de alguna manera el premier Otárola también está azuzando. Es decir, el Ejecutivo está acusando a acusadores, pero que al mismo tiempo también azuza la violencia. ¿Usted considera que es así también? Bueno, antes que nada, déjame expresar mis más sentidas condolencias. Yo no llevo un listón negro, lo llevo dentro. Es realmente tristísimo, ¿no?, lo que pasó ayer, evidentemente, y lo que viene pasando de hace muy buen tiempo. Que no olvidemos que es consecuencia también de 18 meses durante los cuales el gobierno del señor Castillo, de la mano de su premier Aníbal Torres, Betsy Chávez y otros más, se la pasaron diseminando odio, atizando las diferencias, generando un clima de violencia que hoy día vemos, digamos, materializado. Eso es lo primero que quería decir, que esto tiene varios actores y tiene muchísimos responsables. Lo segundo es que lo que estamos viendo realmente también es un fracaso de los sistemas de inteligencia, porque yo sé, te escuché decir que todos esperábamos que 23 fuera tranquilo, ¿no? Quien está en el poder tiene la obligación de pensar de manera diferente. Y quedó claro a final del año, durante las fiestas, que se venía toda una acción orquestada, porque no nos olvidemos que cuando la población marcha, la población sale, la población no necesariamente piensa y dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los objetivos críticos nacionales que debemos atacar para evitar, por ejemplo, que haya suministro a Lima? O sea, ese tipo de raciocinio militar no lo tiene necesariamente la ciudadanía. Así que ahí hay elementos clarísimos que nos dice que ha habido una acción coordinada por un lado, pero por otro lado el Ejecutivo, un fracaso total de los sistemas de inteligencia, un fracaso total en una
búsqueda, digamos, realmente de los representantes del pueblo puneño. No tienen con quiénes dialogar. Sí, pero es que, porque no creo que hayan buscado mucho. Sí. Yo he escuchado algunas voces desde de estas ciudades que dicen, mira, nosotros tenemos, por supuesto que tienen legítimas pretensiones y hay ilegítimas pretensiones. No tiene que diferenciar. Hay quienes sencillamente dicen, miren, primero se suicidan, ¿ok? Primero me sacan a la señora Boluarte, primero me cierran el Congreso, primero aceptan lo de la Asamblea Constituyente y entonces recién conversaremos. Esa no es forma de conversar, eso lo plantea quien no tiene ninguna voluntad de diálogo, sí, pero están perfectamente identificados, además también a muchos de ellos haciendo llamados antiperuanos, ¿no? Buscando la secesión, declarándose casi prácticamente una república independiente, algo que está penado por el Código Penal. Sí, congresista Anderson, usted decía algo bien interesante, el fracaso de la gestión del Ejecutivo. ¿Por qué lo considera? Los protocolos que están teniendo las Fuerzas Armadas, la policía para controlar estas manifestaciones, y la pregunta es para ambos, ¿es pertinente, es diligente, hay exceso de poder en cuanto a estos protocolos, el uso de la fuerza? ¿Ustedes cómo lo impresionan? No sé, Para ambos. Para ambos. Bueno, si me permite, Sí, ¿no? sí, claro. Sí, yo creo que, mire, ningún subalterno va a disparar, porque hay protocolos, ¿no? En el campo castrense, va a disparar si no hay una orden superior. Eso es así, ¿no? Y entonces, alguien aquí es responsable. Y entonces hubo una instrucción, el ministro del Interior ha ido a Puno, entonces para instruir cómo se iba a reprimir, no para contener, menos para dialogar. En la línea de lo que ha dicho el señor Anderson, o sea, ¿por qué no se buscó, por ejemplo, si no somos nosotros, si no son los supuestos radicales, dirigentes, conocidos algunos en todas las regiones, por ejemplo, a las autoridades recientemente electas, alcaldes, gobernadores, ¿por qué no una y otra vez se toca la puerta, se llama por teléfono, se hacen correos, se busca intermediarios? No se hizo ningún esfuerzo de ese tipo. Entonces, ¿de qué diálogo se puede hablar? Entonces, no hubo capacidad de un gabinete que se hace llamar técnico idóneo, y así se presentaron ante el país y resulta que terminan siendo un gabinete de la muerte, de la sangre, de la masacre. Ahora, entonces, para resguardar un aeropuerto, dependencias de los poderes del Estado, ¿cómo se hace que esta situación no se descontrole y que también se apoderen personas manifestantes de estos lugares que son estratégicos para la tranquilidad y el orden de un país? Si me permiten ahora, Sí, ¿no? sí. Porque creo que lo que acaba de decir mi colega pues es parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que estamos hablando de un contexto donde la violencia es ejercida de manera ilegítima por asusadores, por delincuentes, por gente que se mete pues a un local y roba, etcétera, ¿no? Pero por otro lado tú tienes una violencia, ¿no? Que es ejercida legalmente, ¿no? Por la policía y las Fuerzas Armadas que están allí justamente. Nosotros como sociedad, en el marco de la Constitución, le hemos dado el uso exclusivo de la fuerza, ¿no? ¿Para qué? Para defendernos a nosotros como sociedad. Entonces, ahí hay un poco de diferencia. No es la misma la violencia de los que están ahí protestando. Pues no nos olvidemos que sí, yo lamento las 17 muertes que se han, o los 14 muertes que se han dado ayer, o 17 muertes ayer, pero también lamento y me duelen los heridos de la policía, que también son parte del pueblo, claro que sí, también tienen abuelitas, hijos, mamás, somos y que viven, compatriotas. pero por supuesto, ¿no? Entonces, creo que es importante no sesgar la visión y decir solamente aquí hay, y este es un gobierno criminal, etcétera. Yo creo que está mostrando muchas ineficiencias, eso sí, ¿no? Me queda claro que, caramba, me sorprende que no hayan hecho... Porque, a ver, Perdón, hay algunas personas a sí, las pero que solamente para nos terminar, sí, me sorprende que no hayan hecho el trabajo que se tendría que haber hecho sí, para evitar este caos. evitarlo. No hay caos, o sea, el caos del veintitantos se entiende porque hubo un elemento de sorpresa, pero ahora, o sea, esperar sencillamente, ojalá que todo esté bien, eso es irresponsable. Así es, y de las posibles soluciones podemos hablar en un momento más, pero yo también quería hacer el comentario y la consulta respecto a la sensación que da el premier Otárola cuando dice, bueno, sí, lamentamos estas muertes, pero son personas que han estado asusadas y no sé qué y no sé cuánto.
Claro, que puede ser verdad, que usted mismo lo ha mencionado, Sí. ¿no? Hay trabajo de inteligencia ahí que se tiene que hacer para saber qué personas son las que están detrás, qué agrupaciones son las que están detrás. Pero también da la sensación como que, bueno, no han debido hacer esto para que nosotros no respondiéramos de esta manera. Como si hubiese allí detrás una suerte de decir, bueno, si es que no hubiese habido este levantamiento, nosotros no hubiésemos reaccionado de esta manera. Pero es que eso es cierto, o sea, a ver, sí, las muertes no se han producido en una iglesia, en una casa, no, se han producido en medio del caos y del laberinto y de las acciones violentas de la otra parte. O sea, hay un contexto, ¿no? Y justamente el fracaso, creo yo, ha sido en el tema de la prevención, uno, en la no búsqueda de un diálogo, de la no búsqueda de interlocutores válidos. Hay interlocutores, por supuesto, que eran imposibles. O sea, sencillamente el que lanza todo lo que dije, ese decálogo o 5 puntos básicos que tiene, es porque no quiere conversar. Incluso hemos escuchado a algunos de ellos decir claramente aquí va a haber sangre, la sangre de los puneños, van a correr, un poco como decía Aníbal Torres, no van a correr ríos de sangre. Efectivamente, porque todo eso de alguna forma ha estado, digamos, como diría Borges, prefigurado, ¿no? Me gustaría consultarle al señor Cruz su opinión respecto a la figura de Evo Morales, de estos operadores políticos que habrían viajado en varias oportunidades a la región que usted representa. ¿Qué ha pasado en este caso? Y también esta respuesta del Ministerio del Interior de prohibirle el ingreso aquí a territorio nacional. Bueno, a propósito de este tema de sangres, también el señor Montoya dijo que iba a haber una cota de sangre y parece que se está dando su presagio, ¿no? Es una pena. Y hay que reclamarle a Montoya, porque yo no. De la otra parte, sí, usted se le hago la diferencia. A ver, Evo echar al Morales. fuego y chancar con piedras la bicicleta de un niño, una mototaxi indefensa que es instrumento de trabajo en Juliaca. No permitirle el paso a la ambulancia también. Ya, correcto, esos son temas pues que se han dado, sí. Por eso ayer exhortado temprano nosotros que se habiliten corredores humanitarios, son ¿no? Y todo ello. urgentes. O sea, pues repito, acá no estamos buscando liberar a nadie de la responsabilidad, pero los que sí se liberan son los que anoche así han dicho que no tienen ninguna responsabilidad. Ellos son los políticos de todo lo que está pasando en este momento. Pero hablemos del señor Evo Morales, porque decían que venía, yo no que sé iba a si el señor Puno, sus Evo operadores Morales, yo políticos. no sé si el señor Evo Morales debe tener tanta tribuna, y esa tribuna se la están dando ustedes, se lo está dando el Parlamento, Bueno, y el pero cuando viene el Ejecutivo, señor Evo Morales con sus allegados, ¿a quiénes van a ver? al parecer es tan ¿Con quiénes se fuerte reúne? y tan potente la ideología, el mensaje de Evo Morales. Para nosotros que yo convivo con el país hermano de Bolivia, porque soy de Puno, no tiene mucha trascendencia más allá de un líder de ese país amigo, nada más. Nos une con Bolivia relaciones históricas, culturales, económicas, de toda naturaleza, turísticas. Más allá no. Pero que él hace llamado a las manifestaciones, a las protestas. Él no es un Y líder ahora, porque peruano, ¿le parece pertinente no le en medio permitan de esta ingresar, crisis que porque estamos viviendo? no le permitan ingresar al Perú, dejará de tener, de que ahora que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Panamericana Eso no lo llega a ponemos en Bolivia y discusión. muchos medios de Bolivia, nosotros vemos canales bolivianos en Puno. Sino su opinión Entonces, respecto a la situación tan difícil, los mira, fallecidos, ¿le parece oportuno que un extranjero esté opinando respecto Yo a lo asumo que acá ocurre? una responsabilidad política representativa como congresista en nombre de todos mis hermanos quechuas y aymaras. Usted me estaría diciendo, con el mayor de los respetos que usted se por merece, supuesto. me estaría diciendo a mí que yo soy un influenciado, que tengo injerencia en el pensamiento boliviano o de Evo Morales. Para nada. Yo soy muy peruano, muy puneño. Y soy producto de una escuela pública peruana, de la educación de mis padres, del entorno cultural mío en mi región surandina. Eso soy yo. Entonces, ¿qué tiene que ver Evo Morales acá? Quienes le están dando esta condecoración cívica y tanta... son ustedes, no ustedes como medios, sino incluso el Parlamento, ahí en la Comisión de Relaciones Exteriores, Hacemos pasando el problema en Puno y hablando de Evo Morales. Pero es que él menciona y él en su cuenta en Twitter escribe sobre la situación en Perú. Evo Morales? Porque en todo caso, el viaja al Ejecutivo le tiene tanto territorio nacional. temor a Evo Morales. O sea, No le no tenemos- hay un liderazgo más en el Perú, no hay tanta gente pensante a quien podemos escuchar, puede conducir los destinos de este país. ¿Por qué Evo Morales? Para mí, Y esa es nuestra no. pregunta también. Para ¿por mí, qué para nada. Le voy a viene dar un tanto dato, aquí a le voy a dar un territorio dato ahora, nacional? que no sé si va a haber Festival de Virgen de la Candelaria que se viene en febrero.
Ahí, por ejemplo, respecto a nuestra soberanía y todo eso, no se quiere que vengan bandas bolivianas y está terminantemente prohibida que, por ejemplo, en nuestros vestuarios de las danzas vaya la bandera boliviana, menos ni siquiera un color de la bandera boliviana. Con eso le he dicho todo. Entonces, ¿dónde está la influencia? No, nos ¿Dónde llama la está atención simplemente interferencia, la esas injerencia? visitas Sí, en medio si de la me permite. crisis. Entonces, tema de algunos, sí, pueden haber algunos que incluso les gusta vestirse como Evo Morales, es un tema de ellos. Pero la gran mayoría, que son, a los cuales yo represento, si no habría sido elegido, Sí, porque señor yo Cruz. siempre mi posición fue esa, entonces ya pues no. Pero eso le damos la oportunidad al Pero señor ¿por qué Anderson llegó también hasta para que Lima? responda Pensé sobre que el solo tema. llegaba hasta Puno, de repente a la frontera, Evo Morales. Llegó hasta acá, se metió en nuestras vidas aquí. No le veo razón. Señor Anderson. Sí, a ver, mire, yo también soy producto de educación fiscal, pública, y soy muy peruano, ¿no? Y uno de los principios básicos de las relaciones internacionales, ¿no? Es el respeto justamente a las decisiones, a las discusiones, a los asuntos internos de un país, ¿no? Yo aquí nunca me he puesto, por ejemplo, a hablar del crimen que significa, por ejemplo, tener detenida en condiciones paupérrimas a la expresidenta Áñez. boliviana, ¿no? Porque no me corresponde, porque no soy un actor de la política boliviana. Entonces, tener una actitud... Pero nadie se lo impediría tampoco, ¿no? No, nadie me lo impediría, pero yo no iría pues a Bolivia a hacer acciones, ¿me entiendes? Eso es intervenir. Una cosa es expresar su punto de vista, de que desde Bolivia diga lo que siente acerca de lo que sucede en el Perú, me parece bien, pero él es un actor, él es alguien que ha venido una, dos, tres, cuantas veces quiere, y cuando viene aquí habla como si fuera pues un actor de la política nacional. A mí me sorprende más bien las actitudes de la izquierda en general, que tienden a ser pues supuestamente muy nacionalistas, muy patrióticas, etcétera, pero que no les importa en absoluto, ¿no?, que hay una intervención tan abierta, tan así, de verdad, sinvergüenza, ¿no?, de alguien como el señor Evo Morales, que no tiene nada que enseñarle al Perú en materia, digamos, de democracia, en materia de progreso económico, en materia de absolutamente nada, ¿no? Entonces yo sí creo que sus acciones y sus dichos tienen que ser rechazados abiertamente por quienes queremos a nuestro país con todas sus dificultades, ¿no? Los problemas de los peruanos los vamos a solucionar los peruanos, no los bolivianos. Así es, y bueno, y no solamente Bolivia, México, Igual, Colombia, el mismo varios rechazo. países que se Así están es, involucrando. y la Cancillería tendría que haber hecho un pronunciamiento Bueno, al si me respecto permite, también. pero no me parece un buen gesto, ¿no? Como Perú, no queremos tener amigos en el mundo, no, No. lo sé. No, es eso. Es una mirada, no podemos tener una mirada de ombligo. Los partidos de izquierda somos internacionalistas, ¿no? Es que la humanidad es uno solo y las fronteras no son otra cosa que las cicatrices que nos ha dejado la historia, nada más que eso. Para un poco la referencia y por qué en el sur de repente tiene algún arraigo Evo Morales. Yo voy hasta Yunguyo, una carretera paupérrima, ya, asfaltada es verdad, pero cruzando Copacabana usted se encuentra con una doble vía espectacular. Luego voy por el otro lado extremo de la frontera de mi región, a Pisacoma, en trocha, tierra, ¿no?, sobre polvo. Cruzas la frontera boliviana y tienes una carretera doble pista hermosísima. ¿Cómo van? El transporte urbano aquí es un caos en Lima. Allí se ha resuelto con los teleféricos. Y es más, haces turismo y viajas por el aire. O sea, la gente no se llevará esas cosas y dice, ¿por qué ese país vive en esas condiciones? ¿Y por qué nosotros no podemos tener todo Bueno, eso? yo les Teniendo prometo tantos una recursos, cosa. tantas posibilidades. Y entonces, de ahí la reclamación a nuestro gobierno, no le están reclamando a nadie, a nuestro gobierno, ¿no? Yo les prometo una cosa, voy a irme ahora y voy a revisarme todas las estadísticas de Bolivia, porque que yo sepa, la economía boliviana es un pedazo de la economía peruana, uno. Los niveles de pobreza son mayores que los niveles de pobreza en el Perú. Los niveles de la mala distribución del ingreso son peores en Bolivia que en el caso del Perú. Los niveles de la infraestructura en general, seguramente en la zona de frontera es muy buena, pero en el resto, y en Santa Cruz, pero en el resto de Bolivia, la verdad es que me encantaría. O sea, no pueden ponerme pues a Bolivia como el país a que tengo que mirar, que era lo que hacía de alguna forma el señor Castillo. Sí, Pero- si nos permiten ya por- para ir cerrando sí, el sí. tema de Evo Morales, justo tenemos unos cuantos tweets que ha publicado el expresidente hace un poco más de una hora.
En nombre del sagrado derecho a la vida, de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la ONU y organismos internacionales, en nombre de la paz y la justicia social, exigimos que paren la masacre de nuestros hermanos en Perú. La violencia destruye la convivencia. Y el siguiente mensaje indica lo siguiente: hacemos un llamado a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos sociales e indígenas del mundo, a que unan sus voces para pedir el respeto a la vida de nuestros hermanos peruanos, víctimas indefensas de la represión y la exclusión política. Y es ahí cuando uno se pregunta, ¿el señor Evo Morales se involucra o no en los temas que pasan aquí en territorio nacional? Depende cómo lo ven ustedes, por eso yo ya di mi punto de vista, pero hay gente que, es verdad, es necesaria la infraestructura en nuestro país. Un estadio, un coliseo, un hospital, una escuela son importantísimas, pero también hay otro tipo de necesidades humanas, el respeto, la justicia, la dignidad. Y si algo ha hecho quizá en Bolivia Evo Morales es reivindicar la dignidad de la clase indígena, por ejemplo. Ahora, señor Allá Cruz, ellos incluso asumen cargos burocráticos. hablemos de los pedidos específicos. Están en las universidades. Sí. ¿no? Aquí también. Aquí también, perdóname. También, pero Aquí pero cuesta más. El que no tiene Inga Cuesta tiene más. Mandinga. Hemos Sí, tenido sí. presidentes Totalmente. como Toledo, Totalmente de acuerdo, pero es más complicado que la que tienen allá. O sea, ese es el gran problema, creo yo. No. Sí. Usted tiene que respetar lo que yo pienso, como yo yo respeto el yo suyo. respeto, sí. claro. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es esa diferencia entre ambos países Bueno, que por eso usted admira y que Bolivia es usted rechaza? diferente y Perú es diferente. Perfecto. Entonces, ¿por qué mezclar las cosas? Pero que en Bolivia Justamente estaría eso, más 11 conectado con las 11 demandas millones de sociales habitantes respecto para a su 33 millones percepción. que somos nosotros, un país más grande, más complejo, tenemos más problemas. Entonces, pero quizá por eso en la región sur puede haber alguna mirada buena de algunos gestos políticos o resultados de gobierno de Evo Morales. Pero más allá no. Nosotros que estamos en otro contexto más académico, ¿por qué venimos a nuestra capital es Lima? Entonces, desde aquí queremos que el país también pues vea que existen las provincias. Sí. ¿No? Congresista Cruz, ¿y todo esto se resuelve con la renuncia de la señora Dina Boluarte? Porque esa es una de las demandas, y ya la había señalado bien el congresista Anderson, ¿no? Que renuncie la presidenta Dina Boluarte, que se cierre el Congreso, que haya nuevas elecciones inmediatas, que haya una asamblea constituyente. Nada de eso se va a lograr de la noche a la mañana. Sí, eso, y la Asamblea Constituyente tomará un poco más de tiempo, quizá, ¿no? Pero empezar por una consulta, que es una boletita que diga sí referéndum. o no, referéndum. Nada más que eso. Pero lo de la ¿usted es renuncia está consciente? en manos de la señora Boluarte. Pero incluso si fuese así, 40 suponiendo muertos así, encima. Suponiendo que fuese así, Ya no hay gobernabilidad, congresista, tía. Quien asume la presidencia es el presidente del Congreso, el señor Williams. No, respecto a eso tiene que haber un gesto político ante esta ¿quieren más situación en el todavía? país. Que No. renuncie él Tiene que también. renunciar toda la mesa, recomponerse la mesa a los ojos del país y se dará la sucesión, todo en el marco de la Constitución y la ley. ¿No? Entonces, para nada. Entonces, Pero se va la tampoco señora los problemas se van a resolver al día siguiente de que el señor Williams salga de la mesa directiva. Son gestos políticos, no No sabemos van a haber elecciones quién va a el ir. domingo siguiente Y de ese, su y ese salida. presidente que vaya a asumir convocará elecciones y eso será mucho más rápido. Ya no estamos hablando del 2024 y lo del cierre del Congreso es en automático, ¿no? O sea, se convocan elecciones, sea en 4 o 6 meses. Entonces, se cierra el Congreso. Y prácticamente estamos en proceso de cierre. Y todos nosotros sabíamos, porque en el tiempo hemos ido a un congreso, yo dije que había que llegaba la conmorencia, o sea, alguien tenía que morir primero. O sea, votando la vacancia, estábamos sentenciándonos a cerrarnos. Y si cerraba el Congreso Pedro Castillo, obviamente también se venía pues la renuncia de Pedro Castillo. Pero Era así. entramos en un Entonces, círculo qué mala suerte, vicioso todavía hemos sido donde las bicentenario. demandas sociales Mal de tiempo. Puno, la educación, las carreteras, quedan stand-by porque hay que hacer un Exacto. proceso de elecciones y todas las necesidades se aplazan, es decir, no avanzamos Y no hay como garantía país. de que nada de eso se vaya a resolver siguiendo estos pasos que usted menciona. De hecho, nada se va a resolver si hacemos las cosas de Hay esa forma. autoridades electas ahora que tienen que seguir haciendo la gestión regional, local, ¿no? Y las necesidades inmediatas las atienden los gobiernos locales, ¿no? Pero ese es el contexto nacional y ya en el tema de entrar a los sentimientos y pensamiento del pueblo no podemos entrar. Ahí ya difícil. Yo siempre digo, nosotros como poder constituido, Congreso, tenemos un superior, un soberano patrón que se llama pueblo. Es el poder constituyente. Así que en obediencia nos han dicho que nos vayamos todos y nos tenemos que ir todos. En algunas horas el gabinete tendría que presentarse ante el Congreso de la República porque ya le corresponde solicitar la confianza. En medio de esta situación de crisis de descrispación, ¿es pertinente que lo haga?
congresista Anderson? Mira, de repente sería buena idea que retrasaran unos días la votación, pero si se da la votación, yo voy a votar a favor, a pesar de las críticas que acabo de hacer y que las voy a volver a hacer en el Pleno, porque me parece importante que tomen conciencia este gobierno, que primero que nada que es un gobierno de transición, uno. Dos, que la única forma de solucionar nuestros problemas es buscando incansablemente el diálogo, incansablemente, ¿ya? Y tercero, que no podemos sencillamente mirar a un costado y dejar que se sigan acumulando nombres en la lista de muertos. Eso no corresponde con un país civilizado. ¿El Ejecutivo se ha puesto en contacto con ustedes, por ejemplo, usted como representante de la región Puno, que se apersone, que hable con dirigentes, que entienda las necesidades, que se tiendan estos puentes? ¿Hay esa comunicación, esa petición tal vez de una asesoría, de una ayuda por parte también de ustedes como Poder Legislativo? A mí no me ha llamado nadie, ni siquiera ayer para el Acuerdo Nacional me hubiera gustado que me invitaran, ¿no? O por lo menos que la invitación fuera abierta, porque eso de dejar que las bancadas... Disculpa que lo haya cortado. En la primera vez para nosotros nos llamaron por teléfono para decir si íbamos o no íbamos. Como dijimos que tenemos una posición de no ir, ya pues entonces no te invitamos. Así se comportan. Si nos envían un documento, sometimos a una Asamblea Nacional del partido y de bancada y se acordó que no vamos a acudir al diálogo por este momento. Pero ¿por qué no si la situación está tan dramática y ilegitimidad del gobierno? Porque imagínense tremenda traición que hemos sufrido de quien fue en un momento vicepresidenta en la plancha presidencial de Perú Libre. Esto va más allá de las traiciones, son personas de su región que están falleciendo y se necesitan. Eso fue ayer, estoy hablando de días anteriores. ¿no es cierto? Ahora usted estaría dispuesto, reclamamos por ejemplo, a la acudir. capacidad de diálogo que debemos tener todos, ¿no? De parte de ellos. Yo propongo que se debería dialogar con las autoridades regionales y locales recientemente electas y ya asumiendo el cargo estos días. Que eso es lo más legítimo y legal que tenemos en este momento. ¿Y usted ¿no? ha podido Porque incluso comunicarse con nosotros ellas? podemos ser objeto de cuestionamiento, los congresistas, pero ahí tienen ese liderazgo en las regiones, en el caso de Puno, para poder dialogar. Si la llamaran el día de hoy del Ejecutivo, la señora Boluarte, para que se apersone a Puno, ¿usted estaría dispuesto a ir para allá, a hablar con los dirigentes, entender las necesidades, llegar a acuerdos para que no mueran más compatriotas? Por supuesto que sí, pero repito, haciendo los cálculos, ¿sería positivo? Por un bien mayor. Si ella va, podemos ir todos, ¿no? Pero ayer no salió, y el hecho que no haya salido es preocupante, esa es otra lectura. ¿Quién gobierna el país? ¿No será que Dina Boluarte sea solo un instrumento? ¿De quién? De alguien que está atrás. Algunos Pero, quienes están. ¿de Puede ser el quiénes, sector militar, el sector, no lo sé. Obviamente la derecha sí. Entonces es preocupante, hay que tener lectura de las cosas. Algunos discursos más espontáneos, otros leídos. Todo hay que ver ahora, ¿no? Para si se saber qué está presenta el pasando en gabinete país. hoy, ustedes no le darían nosotros la ya tenemos un acuerdo de bancada y de partido que no vamos a dar el respaldo. Es un gobierno, un gabinete ilegítimo, de derecha, somos de izquierda. ¿No? Si la señora Dina entraba a hacer un gobierno de izquierda, gabinete de izquierda, políticas de izquierda, y un gobierno de izquierda nunca la dispara al pueblo, entonces la cosa cambiaba. Pero ahora no, lamentablemente no. Entonces no le vamos a dar voto de confianza. ¿Cuál es la lectura y que esperemos tienen? que vean que no es propicio hoy día. Sí, ambos de la postura del señor Premier Otárola. Él está siendo diligente, está siendo una persona que quiere llegar a acuerdos, está siendo algo tosudo en algunas afirmaciones o gestiones. ¿Cómo lo interpretan? Bueno, no creo que tenga capacidad de dialogar. No se puede dialogar con un matón, ¿no? ¿Matón? Sí. ¿Por qué lo dice? Él tiene esa conducta, esa postura, esa actitud, ese lenguaje, ese verbo y ese gesto. Entonces, eso hace un matón. Y ese es el hombre que está encabezando el gabinete. Pero más matón era Pedro Castillo, más matón era Aníbal Torres, ¿no? Aníbal Torres diciendo, traigan 50 cada uno de ustedes para hacer que los congresistas se arrodillen, ¿no? Así que lo de la matonería verbal yo creo que es algo que podemos básicamente poner de lado. Lo que tenemos que destacar es, a ver si el Partido Perú Libre y sus aliados, ¿no? Realmente tienen voluntad de diálogo. Porque no basta sencillamente con destacar todos los muertos, destacar toda la violencia, todo lado, de un lado, ignorando, primero, que estamos frente a la defensa de un sistema democrático. O sea, yo sé que dicen, bueno, es ilegítimo, ¿no? Porque la señora Dina Boluarte decidió no seguir con las políticas, pues caramba, de bastardización del Estado, ¿no? Trayendo a los peores, más bien empezando a sacar,
porque caramba, hemos tenido pues gabinetes uno tras otro, cada cual peor, ¿no? Parte de los problemas de Puno tienen que ver con la no ejecución del gasto, ¿no? Así que, porque recursos hay un montón, a pesar de que Puno es una región que prácticamente no contribuye con impuestos, ¿no? Porque casi todo es informal, aún así hay recursos muy grandes que fueron asignados y que no han sido aprovechados porque han tenido y siguen teniendo, digamos, en general, malos gobernantes, ¿no? Escogen mal, ¿verdad? Así que la actitud mía del señor Otárola, cada quien tiene su estilo, ¿no? Pero creo que es en defensa del orden constituido, ¿no? Porque aquí se produjo un intento de golpe o golpe de Estado, ¿no? Entonces, señor Castillo está bien puesto tras las rejas, por más que le duele, yo entiendo, hay muchas personas, yo he conversado con muchísimas de ellas, sobre todo la gente más humilde que se ha sentido representada, y que si tuviera un poco de mejor información, tendría que sentirse más bien traicionada por una persona que se presentó como del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, y terminó simplemente actuando para él, para su familia y sus amigos. Ajá, pero no nos podemos olvidar de todas las demandas sociales que hay en el Perú. Por supuesto que no. Olvidadas, lo que usted decía, las carreteras, el sistema de transporte, la educación, los niños que ahora cuando regresen a clases van a llegar a sus colegios y van a seguir en pésimas condiciones, no se están haciendo los arreglos, el agua potable, las viviendas sociales. Y son demandas que vienen arrastrando años y años y que lamentablemente ahora se reflejan en la situación caótica que estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿cómo el gobierno de transición, porque es un gobierno de transición, controla y genera que haya un orden en un país y que esta situación no se descontrole? ¿De qué manera? Sin tener abuso de autoridad o exceso de fuerza. Siendo además mujer, pensamos que podría implementar un gobierno mucho más, ¿no es cierto?, amigable, empoderarse mejor ante el país, pero han visto que ella también habla con los dientes, ¿no? O sea, es que a la izquierda, o sea, es increíble, y eso ante la gente no ha sido bien recibida. Todo empezó en su región, todo empezó en su pueblo. Sí. Y entonces, si ahí no la quieren, entonces, ¿cómo esperaba que en todo el país la acepte? Entonces, ella justamente en Juliaca, el 7 de diciembre del 2021, había pronunciado que si vacaban a Castillo, ella se iba con él. Eso es que en el mundo andino la palabra es sagrada. Entonces, por eso la gente se siente traicionada. Repito, ahora, pero por encima de todo eso, lo que usted ha enumerado, para no hacerla más extensa, toda la cantidad de necesidades que tiene Puno. Y el sistema de tributación en el Perú también no es de los mejores. Ojo, supuestamente no aporta, porque toda la minería que existe en Puno, ¿dónde tributa? En Puno, en la ciudad, o tributa en Lima, en algunos casos en Arequipa. Entonces, en los números pareciera que Puno no contribuye. Claro, porque todo eso de Puno, aquí están obligados a tributar en Lima. Muchas empresas, instituciones se manejan desde Lima. Entonces, el centralismo tiene que ser responsable de todo lo que está pasando también acá. No hay dirección regional de economía y finanzas. Todos los alcaldes y gobernadores ahora ya empezaron, todo está haciendo su colita en la puerta del MEF, ¿o no es verdad, estimado? No, totalmente, y eso hay que revertirlo. Sí. Hay que generar un plan masivo, por ejemplo, de inversiones para el sur y la Sierra Sur y la Sierra Central, o sea, y la Amazonía, que son las tres áreas justamente que han sido ignoradas en estos 30 años supuestos de maravilla económica del país, ¿no? Entonces yo soy un crítico de eso y no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque efectivamente no puede haber, nosotros tenemos que entender una cosa, la democracia también tiene que tener una materialidad, ¿no? No basta simplemente con los principios democráticos, la elección cada 5 años de un dictador prácticamente, ¿no? Sino que tenemos que buscar encontrar un mecanismo que sea de mejor representación de las necesidades, las aspiraciones, de las personas, si me permite, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero para eso también hay recursos en el país, por supuesto que sí, hay necesidades verdaderas en la región sur, por ejemplo, el hambre de los niños, 44-45% de los niños menores de 5 años con anemia, y nosotros aquí de lo más bien. No puede ser. O sea, yo por eso he propuesto, por ejemplo, ¿no?, que los colegios, que la red de colegios, de infraestructura de colegios en todo el país, sea utilizada como centro de operaciones para combatir el hambre de los niños y las madres, ¿no?, como mínimo. O sea, una cosa por el estilo, creo yo que empezaría a dar los inicios de que este país unitario, democrático,
con una economía verdaderamente social de mercado, puede sacar y mejorar la vida de las personas. No, la verdad es que hay un bien mayor que es el que debe ser escuchado por los políticos independiente al color, ¿no? Que tengamos derechas, izquierdas y dejar esa polarización que lamentablemente no solo se ve en Perú, lo vimos este fin de semana en Brasil, cómo ingresaron a los poderes del Estado, estos golpes, lo que ha pasado en Estados Unidos. Es un clima de tensión, de violencia que lamentablemente se siente en toda América y que lo reportamos con preocupación. Ahora, Pamela, no sé si tienes otra pregunta para los congresistas, porque hemos comentado durante esta jornada el tema de los saqueos y cómo se controla un momento y algo tan tenso como lo que estamos viviendo sin decesos, sin muertes ni heridos. Sí, lo que yo quería saber, congresista Cruz, es si ustedes como Congreso ya aprobaron en una primera legislatura, en adelanto de elecciones, ¿por qué no se le puede transmitir a la gente que efectivamente ustedes ya se van? Que solamente les falta aprobar una segunda legislatura y ya se van. Sí les transmitimos. Se van todos, se va también la presidenta. Sí, ya, nos vamos todos, pero repito, o sea, ¿cómo entra uno en el sentimiento de la población? O sea, la pérdida de confianza, el descrédito permanente, el desprecio que se ha ganado el Congreso a punta de algunos que todo el tiempo han estado en su agenda de vacancia, censura, interpelación, y por otro lado su aquello, agenda de golpe, Congreso golpista, Congreso golpista, ¿no? O sea, son los dos extremos. Sí, por eso ha habido una gestión ejecutivo y legislativo con una absoluta incapacidad de entendimiento. Sí. Y por eso estamos pagando las consecuencias, le hacemos un daño al país, esta clase política, que necesita una renovación total, que va a tener que pasar por una reflexión profunda en el país, y la salida, que puede ser la más democrática, es justamente convocar una asamblea constituyente y apostar por una nueva constitución en tiempo prudencial, ¿no? Si me permite, y yo quisiera preguntarle aquí a mi amigo Flavio Cruz, ¿no? ¿Y qué cosa es la asamblea constituyente? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Qué capacidades tiene? ¿Puede, por ejemplo, convertir al Estado peruano en un reino? O sea, ¿quiénes la componen? ¿Cuáles son sus límites frente al poder constituido? De eso no sabemos nada. O sea, la figura de la Asamblea Constituyente no existe jurídicamente. Entonces, cuando a mí me dicen, y cada vez que lo escucho, no, pero es simplemente para que digan si quiere o no quiere una Asamblea Constituyente, yo digo, bueno, ¿quiere o no quiere un OVNI? Porque no existe el OVNI, tampoco existe la Asamblea Constituyente. Entonces, seamos un poco más maduros en ese sentido y también transparentes y decirle a la gente la verdad. De repente, yo lo he dicho, ¿no? Es uno de los temas que se puede discutir dentro de todo el tema de la reforma, darle juridicidad a la figura de la Asamblea Constituyente como uno de los mecanismos, porque ya existe mecanismo para la reforma parcial o total de la Constitución. Entonces, hagamos eso, pero no sigamos, digamos, declarando así y hablemos de soluciones reales también, ¿no? Soluciones reales. Sí. Estamos ante una crisis gravísima. Están falleciendo peruanos. El OVNI es un ejemplo extraterrestre, pero la Asamblea Constituyente es algo terrestre. O sea, sí es posible. Si no existe en el sistema jurídico, hay que hacer que exista. Porque el derecho es producción, es producción del pensamiento. Pero este Congreso que está desprestigiado, como usted bien menciona, va a hacer esas reformas para que haya una asamblea constituyente. En año y medio no hemos hecho ninguna reforma, y esa es otra cosa que está atizando también estos actos, estas protestas, porque resulta que en estos días todo el mundo se quiere poner en apuro y hacer las reformas y está queriendo implementar bicameralidad, reelección. Eso atiza más. Ok, pero hablemos de soluciones reales en medio de las muertes que se están viviendo en el sur del país. ¿Qué se hace hoy mismo, digamos, para controlar esta situación? ¿Qué harían ustedes? Un plan estratégico, y no hablemos de que se vaya Dina Boluarte, que se vaya fulanito, algo real para que no sigan muriendo más compatriotas. Ya, me permite, por favor, algo real ahora, es que hoy se ordene a los ministros, que además debieron renunciar ya por decencia, el de Defensa y el del Interior, ordenen que en Puno no haya un solo disparo más, ni siquiera de perdigones. La gente ya está, ¿cómo se dice esto? Replegada en su dolor, en su duelo, en su tristeza, ¿ya? En su llanto. En Puno hay tristeza el día de hoy. Ajá. Puede haber algún rebrote, la policía, yo creo que además se pone en juego la institucionalidad de la policía. ¿Y cómo tiene que tener capacidad de contener, por eso, tiene una capacidad de contención. Hacemos un llamado nosotros para que no lleguemos, no puede haber un muerto más. Y eso los propios puneños tenemos que ser conscientes de eso. Congresista, ¿no? Lamentablemente sí hay un muerto más, y este es un policía. Tenemos información ya que ha sido confirmada por algunos medios en Juliaca. Habían 3 agentes policiales desaparecidos.
2 de ellos han sido encontrados en un patrullero que lamentablemente fue quemado. Uno sobrevivió y el otro lamentablemente falleció. Se trata del suboficial de tercera, José Luis Sonco Quispe. Al efectivo lo habían reportado, estoy leyendo lo que señala La Lupa, como no ha habido desde anoche tras salir en patrulla con su compañero suboficial de tercera, Ronald Villasante Toque. Aparentemente, y eso es lo que se tiene que confirmar, fueron intervenidos por una turba de manifestantes, la patrulla atacada, incendiada y lamentablemente no se logró salvar la vida de uno de estos agentes. Solamente se encontró y se pudo rescatar al suboficial Villasante Toque, con lo que nos queda todavía un policía por encontrar desaparecido. Esas son las imágenes justamente del patrullero. ¿Tiene la referencia de qué ciudad, en qué ciudad se ha dado? Disculpe. Esto ha sido en la entrada a Juliaca. La zona exacta, déjeme señalarlo, por favor. Lo vamos a confirmar. Sí, pero dicen que es la entrada a Juliaca. Ya, Juliaca. A la altura del Colegio San Por eso mismo, Martín. muy lamentable, ¿no? Sí. Un sentir también por estos hechos. La orden debe ser no más. Un alto al fuego. Un alto al fuego total, como nosotros fuimos de ambas ayer partes. en plena, con el acuerdo nacional que está más desprestigiado, Pero, y fuimos a gritar alto al fuego porque en ese momento estaban ocurriendo las cosas y pareciera que a la interna del Palacio no pasaba nada. Entonces no puede ser en este momento. Esas son las medidas más urgentes que se tienen que tomar. Y luego encima, disculpe, agendar justamente la cantidad de necesidades que tiene Puno. Su demanda es enorme en diferentes materias. Es eso lo que pedimos, y estas 17 o 18 víctimas que hay en Puno reivindiquen a Puno históricamente. Nunca antes ha habido la cantidad de muertos que hay. Y lo sentimos y está muchísimo. manchado de sangre este y gobierno. Nuestras condolencias para Sí. todas las familias, incluyendo ahora la de este efectivo policial que reportamos con profundo dolor, porque son peruanos los que están falleciendo, independiente si es policía, si es manifestante, y es algo que nos preocupa profundamente, congresista Anderson. ¿Qué hacemos para detener estas muertes? Pero primero, tener una lectura clara de lo que está sucediendo. ¿Okay? Primero, esta muerte, por ejemplo, demuestra, y las circunstancias que están narrando, demuestran que este no es el pueblo pues, que sale a protestar por la situación de, ¿no? de injusticia, no es pues. O sea, ahí hay elementos, ¿no? Que son filoterroristas. O sea, eso es terrorismo, ¿no? Agarrar, y no estoy terruqueando ni nada por el estilo. Esa actitud es para crear terror, ¿no? Y está destinada a matar directamente. Porque tú incendias un vehículo de es para que la gente se achicharre ahí dentro, ¿no es cierto? Entonces, entender que si bien uno no puede decir, sí, pues toda la protesta, no, por supuesto que no. Ahí hay verdadero pueblo, hay verdaderas demandas, verdaderas exigencias, pero también hay verdaderos criminales, verdaderos delincuentes, abusadores que tienen que ser identificados, que tienen que ser capturados y que tienen que ser puestos a disposición de la justicia. De la misma manera, pero con la distinción de que estamos hablando aquí del Estado, que tiene el uso legítimo de la violencia, ¿no? Por el lado de las policías y las fuerzas militares, también es importantísimo identificar quiénes dieron las órdenes, efectivamente, sí. Quién disparó, ¿no? En qué circunstancia, porque una cosa es que si yo estoy aquí, como hemos visto, policías contra la pared, que están recibiendo piedras y piedras, su vida está en peligro, ¿no? Es entendible pues que caramba utilicen las armas que tienen a su disposición. Por defensa propia. Por defensa propia, ¿no es cierto? Entonces, las circunstancias son muy importantes, las investigaciones, y por eso es que el Ministerio Público tiene que estar ahí, presente. Pero claro, si ustedes mismos, por ejemplo, los periodistas no pueden estar porque hay toda una actitud de golpear a los periodistas, de sacarlos, lo mismo sucede con el Ministerio Público. Entonces, hay que restablecer el orden, pero con autoridad, con protocolos muy estrictamente seguidos, ¿no es cierto? Y con absoluta transparencia, pero no caigamos en el juego de legitimar toda la protesta por un lado, pero tampoco de legitimar la acción del Estado, ¿no? Que es una acción legítima en protección justamente de todos los ciudadanos del país. Congresista Anderson, congresista Cruz, permítanos un momento, por favor, tenemos que hacer una pausa, pero quédese con nosotros porque vamos a seguir conversando y vamos a conectarnos también más adelante con nuestro